Saben, Kiba es una serie diferente. El Castlevania de la franquicia es posiblemente de las series más únicas en este mundillo, una historia que nos llevará al ritmo del violín, donde tendremos que mirar hacia el pasado para conocer las respuestas a los misterios del presente, y eso la hace bastante interesante. Dos épocas que, aunque radicalmente opuestas, terminarán por ser reflejos la una de la otra, creando una narrativa que se cuenta de una forma que no se ve muy a menudo. Y tan único como lo es su serie, lo es su protagonista. Wataru se diferencia bastante de lo que tenemos comúnmente como un rider principal, cuando los demás destacan por ser determinados, son soñadores con una voluntad de acero. Kiba se sale del molde, pues el héroe que despierta durante la noche es el mismo que teme a salir a la luz. Pero vayamos por partes. Lo común en una de estas series es que las motivaciones del protagonista queden claras desde los primeros capítulos. Tal vez en su niñez hubo un evento traumático que le generará un sentido de justicia, puede que toda su vida haya girado alrededor de terminar poniéndose el cinturón, o solo viene de un sentido de responsabilidad al poseer en sus manos el poder para hacer la diferencia. Pero con Kiba las cosas son diferentes, puede que no sea la primera vez en la que las motivaciones de un protagonista son ambiguas, pero por esta ocasión a quien apunta el reflector es al emperador de los Fangires. Digamos que no le gustan los reflectores. Este es el momento donde empiezo a hablar sobre su origen, pero por ser una ocasión especial, comencemos desde el clímax. Wataru se nos presenta en el punto más bajo de su vida, incapaz de hablar, completamente convencido de que es alérgico al mundo y quienes lo conforman, y dedicando su tiempo a recolectar cuanta porquería encuentre, esperanzado en que de alguna forma logrará crear una pintura que dotará del color digno a uno de sus violines, instrumento que domina, y siendo casi que su única pasión. Su vida realmente no tiene mucho más, vive encerrado en sí mismo, siendo demasiado tímido como para relacionarse o salir al exterior, tampoco tiene el carácter como para afrontar la realidad por sí mismo, de hecho pasa un buen trozo de la serie, dejando que otros decidan por él. Y dicho en sus propias palabras, tal vez nunca ha sentido alegría hacia el mundo. Y sí, sé que esto es dramáticamente deprimente, pero déjenme explicarme, Wataru no es un ser humano, al menos no por completo, pertenece a una raza de monstruos conocidos como los Fangires, quienes son básicamente vampiros demonio vidrieras. De ahí que esté tan aparte del mundo humano, y sabiendo esto, es que debo hacer una pequeña corrección, pues hay algo más a lo que nuestro protagonista se dedica. Siempre que un Fangire sea detectado, Wataru hace a un lado su timidez, y se convierte en el rey de los vampiros, Kiba. Esta faceta del personaje es radicalmente distinta a lo que se nos presentó en un inicio. Toda la seguridad que le falta a Wataru se encuentra en Kiba, un guerrero firme e implacable, el chico que le teme a todo se vuelve un cazador, uno que hace ver a sus enemigos como las presas. Y si bien sigue siendo el mismo bajo el traje, la diferencia es casi como la del día y la noche, y es extraño. Por momentos uno está tan desconectado del otro que casi parecieran personajes diferentes. De hecho, un detalle muy sutil de la serie es a la hora de transformarse. Wataru deja de hablar, su melodía se comunica con acciones, esta mera decisión marca la línea entre ambos, pero fue algo completamente intencional, pero para explicar el porqué, tenemos que resolver una simple pregunta. ¿Por qué decide ser Kiba? Pero esa es la parte más interesante de esta historia, pues realmente, él nunca lo decidió. Pero entonces, ¿por qué terminó siendo un rider? Regresemos en el tiempo. Wataru es un híbrido de dos especies, nacido del amor entre la reina de los Fangires, y Kurena y Otoya, personaje del que hay mucho que decir, pero que revisaremos otro día. Que haya sido concebido es considerado el mayor de los crímenes, es algo que no debería existir, por lo que ha permanecido en medio de ambos mundos, sin poder realmente hacerse parte de ninguno. Wataru no contó con alguna figura o persona que le mostrara cuál era el camino a seguir. A temprana edad su madre se vio obligada a abandonarlo para protegerlo de los suyos, y nunca llegó a conocer a su padre o siquiera saber qué fue lo que pasó con él. Hasta donde sabemos vivió con muy escaso contacto social, no fue a la escuela o llegó a hacer amigos, por lo que así vivió los siguientes 22 años, refugiándose en su amor hacia aquel instrumento que lo ha acompañado siempre, y aunque estuvo bajo el cuidado de Kibat, digamos que sabe mucho de historia, y poco de lo demás. Las cadenas de Kiba han estado atadas a él desde el minuto 1, pese a que lo desconozca, es la armadura que ha de portar para reclamar su puesto como un rey.
Pero en un inicio no era más que una responsabilidad que cayó sobre sus hombros, ser el guardián de un mundo del que no se siente parte, como si fuese el comodín de un gran tablero, en el que se disputa el juego del destino. Entonces, ¿por qué se molesta en luchar? No es como que tenga algo que perder. Esa es la parte interesante. Wataru es un personaje en constante evolución. Quien era en el primer capítulo no es el mismo que es en el quinto, da pequeños, pero firmes pasos, a veces casi imperceptibles, que poco a poco lo acercan hacia las personas y el mundo que lo rodea. Desde cosas pequeñas, como conectar con alguien que comparte su amor hacia la música, hasta enfrentar retos como mostrar su talento frente a una multitud, aquellos tropiezos que da son cosas de las que aprende, y que lo motivan a intentarlo otra vez. Quien puede llegar a ser mañana, es alguien que superará, aunque sea un poco, a su versión del ayer. Pero, ¿por qué dices que está en medio de dos mundos? Todo lo que mencionas va más al lado humano, ¿no sería lo normal que tenga a los Fangires como sus enemigos? Aunque en su mayoría los Fangires sean malvados, tuvieron algunos casos donde algunos de estos llegaron a impactar en la vida del protagonista, tal vez incluso más de lo que lo llegaron a hacer los humanos. Para lo que concierne a este video, hablaré de dos ocasiones, en particular, en la primera conoció a otro amante de los violines, cuando Wataru se encontraba frustrado al no encontrar la forma de replicar a Bloody Rose, la obra maestra de su padre, Omura, quien era un reconocido reparador de violines, con la mayor comprensión del mundo. Le dio la razón, él nunca podría igualarlo, con solo ver aquel violín supo que era una pérdida de tiempo que siga intentándolo. Pero en lugar de confortarlo, le dio otro punto de vista. Él no tenía por qué intentar hacer una réplica, cuando tenía el talento como para crear su propia obra, algo que solo él podría dotar de identidad. Wataru quedó maravillado con esta idea. Omura se volvió su guía en cada paso. Aquel hombre en algún punto creó un violín como ningún otro, uno tan maravilloso que la mera idea de que terminara en las manos incorrectas lo hacían entrar en cólera. No paró de buscar hasta que dio con un músico a la altura de su creación. Resultó ser Otoya, quien lo dejó oír su melodía, una tan hermosa que con solo escucharla, calmó cualquier instinto violento. Tenerla presente le permitió superar sus instintos como Fangire, y ahora estaba ayudando al hijo de aquel hombre a encontrar su propio camino. Pero con el tiempo le costaba más y más el seguir conteniéndose. En un principio Wataru se negaría a aceptar la verdad tras este hombre, pero tras comprobarlo con sus propios ojos, es que se hizo por primera vez una pregunta: ¿acaso todos los Fangires tienen que ser malvados? Y con eso en mente, es que por primera vez dudó de si debía responder al llamado del deber. Omura ya había resistido por demasiado tiempo a sus instintos, y al final, rompería su promesa, y aunque Kiba no fue capaz de darle un final, lo terminaría encontrando de cualquier forma, aunque no partiría sin antes decirle a nuestro protagonista que ya no lo necesita, puede ir y llegar a cualquier lugar, pues la voluntad que alguna vez tuvo su padre ahora reside en él. Esta no sería la última vez en la que vería morir a un Fangire con el que terminó forjando un vínculo, pues poco tiempo después se encontraría con Rook, quien tiene toda una historia aparte, por lo que solo nos centraremos en los capítulos 15 y 16. Tras pasar más de 20 años dormido, su memoria empezaría a fallar, actuando más como un niño que recién empieza a descubrir el mundo. Wataru lo conocería durante esta etapa, y sin saber ni la verdad ni qué más hacer con él, terminaría haciéndose cargo del ahora nombrado como Dai. Lo que empezó como una obligación terminó convirtiéndose en una amistad, y quién sabe, tal vez en otras circunstancias, una parte de su familia. Al poco a poco ir recuperando su memoria, Rook terminó matando a varios inocentes, y al verse sin opción, Wataru tendría que hacer a un lado sus emociones, para enfrentarlo como Kiba. Pero esta estaría muy lejos de ser la pelea que Wataru esperaba. Rook no se inmutó ante ninguno de sus golpes, casi como si un murciélago tratara de derribar una torre. El león lo sostuvo como si fuera un juguete, y le proporcionaría una herida de gravedad, dejándolo fuera de combate por el resto del capítulo. Uno fue su mentor, y el otro casi un familiar, todos momentos que lo marcaron, y que lo hicieron pensar que solo tal vez, incluso en los monstruos, había cosas buenas. Pero para continuar con el video, debemos hablar de una última pieza en esta melodía. Ixa es un personaje curioso, se sale de la dinámica que usualmente se tiene entre un protagonista y su secundario, pero déjame explicarme. Empezamos tomando un poco de vigilante de la nevera, condimentamos con arrogancia, lo sazonamos con traumas paternales, y una pizquita de inestabilidad mental para darle el toquecito especial. Lo metemos al horno por 9 capítulos, y lo que sale es...
Nago es todo aquello a lo que Wataru aspira a ser, alguien de carácter fuerte y determinado, pero justo y noble a su manera, sin saber que quien se esconde bajo esa fachada, es una persona realmente inestable, que aparenta la perfección para encubrir su ego desmedido, y que por momentos, realmente dudas de que tan lejos podría llegar con tal de cumplir con lo que él considera justicia. En sus interacciones siempre hay un grado de tensión, Ixa es una bomba de tiempo, no sabes en qué momento explotará, ellos no son rivales, ni siquiera se ven como iguales, Nago es el cazador, y Kiba no es más que su gran presa, matar al rey lo haría conocido y respetado, sin saber que cotidianamente convive con este. Kiba lo vio como alguien quien podría enseñarle qué camino escoger, su respeto hacia Nago era tan grande que llegado el momento incluso le reveló su verdadera identidad, y conociendo a este tipo, somos afortunados de que no le creyera. Esta máscara se iría cayendo conforme avanzaban los capítulos, Wataru empezaría a distanciarse y hasta a temerle, pero las cosas cambiaron para siempre desde su segundo encuentro. Después de que Nago se inflara de ego al pensar que había logrado matar a su objetivo en un primer encuentro, Kiba terminó demostrando que aún conteniéndose, Ixa no le representa más que una molestia, haciéndole probar la humillación, una tal que lo carcomería. Pero miren qué hora es, creo que ya di mucha antelación, dejemos que el violinista comience su función. Nos centraremos en los capítulos 17 y 18, poco después del enfrentamiento entre Kiba y Rook. Después de caer inconsciente, Wataru tuvo lo que parecía ser un sueño en el que personas desconocidas decían protegerlo por una especie de promesa. Al despertar, se cuestiona por qué aquellos en quienes confía terminan siendo fangibes, y por primera vez, se hace a sí mismo la pregunta, ¿por qué es que está luchando? Esta pregunta invadiría su cabeza, así que emprendería un viaje sin rumbo, en un intento de lograr despejar su mente. Es así como se encontraría con una persona en una situación similar, conocería a una mujer llamada Kurosawa, quien practicaba la arquería en soledad, y lo terminaría invitando a entrenar junto a ella. Wataru está acostumbrado a cerrarse y simplemente poner toda su atención en crear violines, aunque el deporte esté lejos de ser su fuerte, sería una forma de mantener su mente alejada de los malos recuerdos. Con el tiempo, se enteraría de que Kurosawa se trata de una reconocida deportista, pero que durante las prácticas para las Olimpiadas de ese año, una de sus compañeras fue asesinada repentinamente cuando dos colmillos se enterraron en su cuerpo, lo único que pudo escuchar fue un sonido que ahora la paraliza de terror, y que la haría perder el puesto como la representante de Japón. Claramente, se trataba de un fangire, y como se supone es su responsabilidad, llegó la hora de que vaya a enfrentarlo, pero esta vez, Wataru no quiere hacerlo, duda en todo momento de lo que hace, aún no ha logrado encontrar una respuesta, pero aún así va a pelear. Durante todo el capítulo Ixa estuvo cazando a esta criatura, quien ya había llevado su paciencia al límite, pero finalmente encontró a quien buscaba, era momento de que reclamara su revancha, tomando por sorpresa a su enemigo, esta vez iría con todo, Kiba sería rápidamente interceptado por un mejorado Ixa, y esta vez, la música se detuvo. Wataru no tiene la oportunidad de reaccionar, Nago arremete sin piedad, mientras que Kiba no es capaz de siquiera defenderse, cada impacto formó un simple verso, que le gritaba con fuerza, vas a morir. Pero antes de que pudiera ponerle fin a esta historia, Ixa se distrajo por un segundo, que le permitió a Wataru escapar, invadido por el terror, más como un niño asustado, decidió que ya era suficiente, porque tenía que ser él quien se sacrificaba, ya no más, no volvería a luchar. Pronto el violín de su padre volvería a sonar, como si le exigiera volver a ponerse el traje, pero él ya estaba harto de esto, sea cual sea la situación Ixa puede encargarse, y aunque Kiba insistió con que se mentía a sí mismo, decidió hacer oídos sordos, y en medio de un arranque, tomaría el violín y estaría a punto de romperlo, pero por un segundo, dudó. Lo único que hizo fue cubrirse los oídos, solo esperó a que el ruido cesara. Ok, analicemos un poco esto, para este punto, la vida de Wataru había cambiado radicalmente a como lo era en el primer capítulo, lejos había quedado aquel chico temeroso del exterior, todos esos pasos lo estaban llevando por el buen rumbo, había hecho amigos y forjado vínculos. Finalmente estaba empezando a disfrutar de lo que el mundo humano podía ofrecer, tenía algo que perder. ¿Qué sentido tenía seguir luchando? No tiene recompensa o reconocimiento, morir ahora solo por una responsabilidad que nunca quiso, si Ixa estaba ahí ya no lo necesitaban, por lo que decidió ir. Al cesar el ruido, Wataru tendría que confrontar el hecho de que mientras él estaba huyendo, Kurosawa fue atacada por el fangire que tiempo atrás se llevó a su compañera.
Su mano se rompió mientras intentaba escapar, de no ser porque Ixa, quien estaba mucho más interesado en tomar su recompensa, intervino en el último momento. Esto pudo acabar en tragedia. Pero aún así, aquella mujer siguió insistiendo en practicar con su arco, y es aquí donde tendrían una última conversación. Kiba hace algo que no disfruta hacer, todo por una voz que le insiste con cuál es su deber, y para su sorpresa, aquella mujer entiende cómo se siente. Le contaría que en el pasado tuvo un gran talento para el violín, fácilmente pudo convertirse en una estrella, pero esta solo era la forma en la que sus padres querían que viviera. No fue hasta que un hombre le dijo las palabras correctas. De ahora en adelante harás solo lo que realmente quieras hacer. Abre tus oídos a la voz de tu corazón. Que finalmente dio con el camino que quería recorrer. Con esas palabras en mente, Wataru tendría una conversación con el violín de su padre. Lo que realmente lo hace feliz es crear violines, pero aún así sigue luchando por esa voz que proviene de aquel instrumento. Entonces fue que recordó todas las veces en las que usó el manto con anterioridad, y entendió que esa voz que le habla y le dice que luche, no es la voz de su padre, es mucho más que eso. La música que proviene de Bloody Rose, le dice que proteja todo lo que le importa. Hace mucho que dejó de hacerlo por las cadenas que se ataron a su cuerpo. Es eso que solo él puede hacer, proteger esa melodía que proviene de cada persona. Esa es la voz de su corazón. Es esto lo que realmente lo hace ser Kiba. Es mientras que Wataru llegaba a esa conclusión que Tsukawa volvía a encontrarse con aquel sonido que le impedía actuar, pero esta vez no volvería a perder contra él. Volteó hacia su temor y decidió luchar. Y ahora, con claridad en su mente, era momento de que el músico comenzara con su tonada. Motivado como nunca antes, arremetería con coraje, pero este reto no sería algo que vencería solo con voluntad, pues esta vez, preparó una tonada única para esta ocasión. Sus versos serían tan firmes como una torre, su melodía fluiría veloz con la corriente, y su estribillo concluiría con un feroz rugido. Y con la función al borde de acabar, será el músico quien concluya esta rapsodia, pues es momento de despertar. El capítulo finaliza con Tsukawa recuperada de su lesión, volviendo a hacer aquello que su corazón le pide, terminando como si fuese un reflejo de Kiba, quien de ahora en adelante, vivirá sabiendo que no obedece a las cadenas, él sigue a la melodía, que habita en su corazón. Ok, en serio adoro estos capítulos. Me encanta cómo le dan una conclusión a algo que la serie vino armando desde el principio. Como espectador, pasé una buena parte de la serie con dudas respecto a por qué Kiba se siente tan aparte de Wataru, y como por momentos uno está tan desconectado del otro que no parecen el mismo personaje. Sin saber que, realmente ni siquiera Wataru sabía por qué estaba luchando. Estos capítulos son tan importantes, pues marcan el momento en el que desaparece esa línea entre ambos. Kiba poco a poco empieza a vencer su timidez, poco a poco esa persona que muestra ser durante la noche, dejará de temerle a la luz, y se convertirá en quien es realmente. Esa es la magia de este personaje. Kiba es alguien muy humano, que aunque comete errores, y tiene recaídas, sigue adelante en su camino, uno que él mismo eligió, y que lo lleva a ser la mejor versión de sí mismo, uno que siempre mostró, solo tenía que alcanzar. Cosas que en mi opinión, lo convierten en no solo el mejor personaje de su propia serie, sino que en uno de los mejores raiders principales. Y si bien esta no fue la última vez en la que Wataru perdería la motivación, ni la más turbia, pero creo que nunca es mal momento para recordar aquella vez en la que por primera vez, luchó contra las cadenas del destino. Y los que son, en lo personal, mis capítulos favoritos de la serie. Fue una gran sinfonía, pero no es la única melodía que vale la pena escuchar, pues la historia del padre no palidece en absoluto ante la de su hijo, pero habrá que esperar a que otro Fanjire entre en escena, pues será entonces que su melodía resonará. Y con eso damos fin a este video. Muchas gracias al capitán por prestar su voz para el segmento de Otoya. Y recuerden chicos, Jujutsu Kaisen siempre es, será y fue mejor que Chainsaw Man. ¡Brunia! Está medio tontito, pero vayan a su canal, hace directos divertidos. Pero bueno, con esto quise probar a hacer un video más centrado en el análisis. Me gustaría probar a hacer más videos de este estilo, así que si tienes alguna idea para un tema o personaje para el futuro, no dudes en hacérmelo saber dejando tu comentario. Recuerda que si te gustó, puedes dar like o suscribirte. Ya sin nada más que decir, la próxima vez que nos veamos será realmente un evento especial, pues definitivamente, nos veremos en otra ocasión.